195. 195. 195 maneras de escuchar y ver el mundo. Música, culturas, maneras de vivir. Descubrimos países, ciudades, movimientos culturales y canciones que definieron épocas. 195. 195. 195 formas de vivir, pensar, viajar. Conducción, Nico Duarte y Hernán Contrera. Producción e idea original, Ana Laura Sergio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de 195 por AM570 Radio Belgrano y también por nuestro canal de YouTube de 195 Sonidos del Mundo. Hoy tenemos un programón con, por supuesto, con un invitado de lujo en vivo acá en el estudio, que no solamente es invitado, también es músico. Así que como es músico, trajo su guitarra y nos va a deleitar a nosotros y a ustedes, por supuesto, con un concierto, un mini concierto acá, digamos. Un desenchufado sí. Para todos ustedes, este destino hermoso que tenemos hoy. Y por supuesto, hablando de hermosos, bienvenido Hernán Contreras Rabecki. Que no vino y sería yo, a mi primo. ¿Cómo que no? ¿Cómo andan, chicos? Excelente. Feliz día a la radio. Feliz día, Feliz día a la radio, acá en nuestra casa, a Belgrano, a toda la gente que trabaja en la radio, obviamente. Día espectacular para escuchar música, sin dudas. Ninguna duda. Y para hacer radio, un placer enorme ser parte de esta familia, ser parte de todos estos que compartimos el éter. Así es. Por supuesto. Y a mi izquierda, Ana Laura Sergio. Muy buenas tardes. Nico Duarte. ¿Cómo le va a usted? Bien, todo bien. Me alegro. Buenas noches al resto del equipo. Por supuesto, déjemelo presentar a Roberto Pena, por supuesto, en los controles. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Feliz día también para vos. Ah, menos mal. Bueno, está bien. Si no, no. Está full ahí. Si no me da nada, feliz día. Y por supuesto, a Lean Quiroga en la operación de los videos. También feliz día para todos ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Hace mucho que no nos vemos. Muchas ganas de que arranque esto. Hoy un programón. Sí. Hoy hablamos de un destino alegre, feliz, que te transmite esa pasión. Lindo para hablar, para viajar, para disfrutarlo. Comida rica. Música sonidos rica. Ricos. Playas ricas, playas lindas. Paisaje, calor, sí, arena, necesario. mar. Tengo el número, tengo el cómputo, el guarismo. Bien, ¿qué? ¿Cuántos kilómetros, Ana Laura? Ay, de ¿cuánto? capital a capital. No esperaba menos de... Población y distancia. Población la tenemos, pero la distancia, fundamental, primera pista. 2.340 kilómetros. Cerquita. Buenos Aires y este lugar. La capital de este país. La capital real, no la otra. Digamos. No una de las anteriores. La política, digamos, la que figura en los papeles. Tuvo 3 capitales. ¿Necesitamos? No. No, nosotros no necesitamos pasaporte. No necesitamos. Siendo argentinos, con el DNI, pasás y sos feliz. Derechito. Empezás a disfrutar. Y por supuesto tenemos... La valijita. La valijita viajera. Que esto me vas a tener que ayudar. Sí, claro. ¿Qué es esto? Un birimbao. Birimbao. ¿Qué es, Nicolás? Es un instrumento musical típico del nordeste de Brasil. Por supuesto, ahora cuando venga nuestro invitado le vamos a preguntar para que nos desasne un poco más. Por si quedaban dudas si era Brasil, ¿no? Claro. Un birimbao. Un birimbao. Pero bueno, ¿Podemos hacerlo sonar ahí al micrófono? A ver cómo... No suena. No suena porque en realidad es un adorno. Es claro. un adornito. Después la gente se lo va a imaginar. Claro. ¿Qué iba a traer para Brasil? Era muy difícil. Entonces dije, bueno... Una feijoada no podíamos. Te pregunté y me dijiste, toma esto. Un birimbao. Yo con un pote de azaí estaba feliz. Es verdad. Yo estaba súper feliz. Es verdad. No lo pensamos, Es verdad. Se nos derrite, pero bueno, qué sé yo, bajamos de última al aire. Está fresquito, está lindo. Está fresquito. Está lindo. Sí, está lindo acá. Pero vengo con un concurso. A ver. ¿Qué concurso? ¿Qué nos vas a regalar? Acá es algo distinto lo que tienen que hacer. Tienen que entrar a nuestro Instagram, 195 Sonidos del Mundo, seguirnos. Hay una publicación que subimos hoy, en la cual vamos a sortear una estadía en Tomás Jofré para que vayan a disfrutar, para comer, para visitar una fábrica de chacinados. Lo que hizo el señor. Una degustación de gin. ¿Hiciste la degustación de gin vos? No, no llegué. La de la bodega hiciste. Hice la degustación de vino. Todo no se puede. Todo no se puede por un tema, digamos, de alcoholemia. Sangre, claro, hay que volver manejando. Bueno, no es mi caso, pero por eso, sí los vinos espectaculares.
Los jeans estaban ahí para probar, no llegué. Pero es una experiencia fabulosa. Sí, hermoso. Sí. Y cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Sí, así que tienen que entrar a 195, darle, obviamente, seguirnos, darle like a la publicación y arrobar a alguien con quien quisieran ir. Sí. Y que esa persona también nos siga. Muy bien. A seguir. Que Para ir compartan a la comer a Don publicación, Kiko, todo. a lo de nuestros amigos, que se come espectacular. Y bueno, la degustación de gin y disfrutar el día, que es un lugar hermoso. Tomás Jofré está increíble. Sí, ahí en Don Kiko el asado, la verdad, vayan. Si participan y no ganan, vayan igual. Vayan igual. El asado es espectacular. En ayunas hay que ir. Sí, por lo menos se estila 3 días de hambre crónico, de ir Claro. ya infladito, ¿no? Porque se come fuerte. Se come bien. Se come fuerte. Bueno, ahora el 11, el 12 y el 13 en Mercedes. De septiembre. Perdón, ¿qué dije? 11, 12. ¿De qué dije? ¿De No diciembre? dijiste nada. Yo estaba aclarando perdón. el mes. Está bien. Porque no sabemos cuándo van a ¿De qué estar viendo mes? este programa. Es verdad. Atemporal. Claro. Está la fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Ahí hay que ir. Así que del 11 al 13... Guardame, Pau, guardame unos ahí. Una chafinada, Sí, sí. unos buenos salamines. Aparte hay música en vivo, o sea, Sí, se pone muy es una chingón, fiesta hermosa en Mercedes, pero increíble. Súper recomendable para ir entonces. ¿Qué les parece? Porque arrancamos Sí. con todo. Sí. Por favor, Arrancamos con arranque. todo y como arrancamos con todo, vamos con la presentación del programa directamente porque ya está nuestro invitado esperándonos. Los domingos, el jazz también se disfruta al mediodía. Viví Jazz and Lunch en Bebop Club. Grandes clásicos del jazz, gastronomía y la experiencia única de escuchar la música a metros de los artistas. Almorzá, brindá y dejate llevar por el sonido de los grandes maestros. Domingos al mediodía en Bebop Club. Jazz es Bebop Club. Descubrí Atelier Playa Mujeres, un resort all inclusive de lujo y multipremiado. Su gastronomía de autor, el diseño y el servicio personalizado crean experiencias inolvidables en Costa Mujeres. Viví unas vacaciones a otro nivel. Pedilo en tu agencia de viajes. Hay sabores que cuentan historias. Viví la ruta del sabor mercedino y descubrí vinos, quesos, el auténtico salame quintero, chacinados y productos regionales de la mano de quienes los elaboran. Ruta del sabor mercedino, una experiencia para disfrutar con todos los sentidos. Seguinos en Instagram, @rutadelsabor.ok. Descubrí Lomas Hospitality, una colección de hoteles únicos de Grupo Lomas en Riviera Maya. Lujo, bienestar, gastronomía y experiencias more inclusive diseñadas para hacer una estadía inolvidable. Pedilo en tu agencia de viajes. En 195 Sonidos del Mundo, creemos que viajar también es descubrir nuevas experiencias. Por eso hoy te invitamos a conocer un vino distinto. Antro. Búscalo en Aldos Vinoteca y brinda por tu próximo viaje. Descubrí GR Solaris Cancún, un resort all inclusive frente al mar, con gastronomía internacional, actividades para toda la familia y una ubicación privilegiada para disfrutar lo mejor del Caribe mexicano. Pedilo en tu agencia de viajes. Viví República Dominicana con Lifestyle Holidays Hotel and Resort. Playas paradisíacas, hoteles para toda la familia, gastronomía, entretenimiento y experiencias inolvidables en una playa sin sargazo. Pedilo en tu agencia de viajes. Los domingos, el jazz también... Hay países que se conocen con los ojos y hay otros que se sienten con todo el cuerpo, con el ritmo de los pies, el sabor en el paladar y una sonrisa que aparece casi sin pedir permiso. Imaginemos una tierra inmensa, atravesada por selvas interminables, ríos gigantescos y playas que parecen no tener final. Un lugar donde la naturaleza juega en primera división y donde cada paisaje tiene algo para sorprendernos. Su historia es una mezcla intensa de pueblos originarios, raíces europeas y una profunda herencia africana, que con el paso de los siglos construyeron una cultura llena de colores, creencias, fiestas y alegrías. Una cultura que se expresa en cada celebración, en el fútbol, en el carnaval y en esa manera tan especial de convertir cualquier reunión en una verdadera fiesta. Y claro, también se conoce a través de sus sabores. Una buena feijoada,
el aroma de la carne a la parrilla y el pan de queso recién hecho y tantas recetas que hacen imposible hablar de gastronomía sin que te empiece a dar hambre. Pero si hay algo que realmente hace latir el corazón de esta tierra, es la música. El samba, la bossa nova, los tambores, las guitarras y esos ritmos que parecen decirnos: quédate tranquilo, pero move un poquito los pies. Una tierra de historia y pasión, de selvas, de ciudades gigantes, de fútbol, carnaval, sabores y música. Un lugar donde la alegría parece formar parte del paisaje y donde, incluso sin entender la letra, uno termina queriendo cantar y bailar. Hoy viajamos a ese gigante sudamericano que tiene ritmo, sabor y corazón. Hoy conocemos Brasil. ¿A bordo? Abrochate el cinturón. Momento de despegar a un nuevo destino. 195 formas de vivir. 195 formas de ver el mundo. Viajar es mucho más que elegir un destino. En OMG Travel estamos para aconsejarte y acompañarte en cada paso de tu viaje. Encontranos en Instagram como @omgtravel.ar y empecemos a crear tu próxima historia. Ahora sí, con ese sonido de guitarra, que la primera vez que lo hicimos en vivo. Y salió bien. Divino salió. Eso es lo divino. bueno. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Diego Mastroestefano. Bueno, ¿Qué tal? gracias por la bienvenida. Gracias por la invitación. No, a vos por venir hasta acá, por participar del programa, por tocar en vivo acá mientras hacíamos la lectura de la introducción. Una pequeña pincelada. Hermoso. Creo que va a venir todos los programas. Queda simplemente para hacer. Sí, de una. El punteo va. Claro. Bueno, Diego, gracias por supuesto de nuevo. Bienvenido y contanos un poquito de vos, porque la idea de hoy, por supuesto, como ya lo comentamos y ya lo saben todo el mundo, es hablar de Brasil. Vos sos músico. Primero una introducción tuya. Dale. Y después vamos a Brasil. Dale. Contanos. ¿Por qué un argentino haciendo música brasileña? Exactamente, y con apellido italiano. Claro, nada que ver. Pero bueno, soy argentino, justamente. Y nada, queremos hacer de todo. Ese es un país que abraza a muchos países. Argentina es muy cosmopolita y abre las puertas a todo el mundo, ¿no? Y bueno, nada, mi primer viaje fue a Brasil, me cautivó la música y yo creo que hay una diferencia entre irse de viaje, de vacaciones y viajar. Sí. Y bueno, yo he viajado y me he metido con la gente, he escuchado mucho y cuando escuché esa música me cautivó, dije yo tengo que tocar esto, no sé cómo voy a hacer. ¿Cuál fue la primera música que escuchaste? Bueno, no, yo viví ¿en Brasil o en...? En Brasil, cuando dijiste me enamoró la música brasilera. Bueno, nada, estaba caminando en Río de Janeiro, en Copacabana, hay un bar que se llama el Bip Bip, que es, digamos, como mítico de allá, y había una roda de samba, que es una mesa como esta, sí, donde está lleno de músicos que tocan el cavaquinho, la guitarra, y ahí estaban haciendo samba, y dije, bueno, nada, me quedé ahí tomando una cerveza, 7.000 cervezas, y me volví loco, dije, yo quiero ser parte de esa alegría, y bueno, nada, me volví loco. Vos ya eras músico. ¿Vos llegaste a Brasil siendo músico? Yo no sé si soy músico todavía. Yo creo que estoy intentando serlo. Bien. Y procuro juntarme con gente que es buena música. Bien. Está bien, te suma. Me suma Aprendés. para la formación. Yo Diego, canto y sí, me acompaño. Uh-huh. Y antes de llegar a Brasil y tener ese primer momento, ese contacto directo con la cerveza, la música, el calor, ¿escuchabas música brasileña acá en Argentina o era, digamos, algo que lo tenías de vista pero no eras tan fanático? Ni de vista, porque... Nada. No, porque la música brasileña se llega, como se lleva algunos libros. Claro. O sea, cuando vos empezás a leer, empezás con, no sé, leyendo
aventuras, y de a poquito, viste, un libro te lleva a otro, hasta que llegás a Borges y a Cortázar y a Kafka. Es todo un recorrido. Que hay gente que llega y otra gente que no llega y está todo bien, no pasa nada. Tampoco es una música que la escuches en la radio, generalmente, Claro. y antes mucho menos, ¿no? Mucho menos. Sí, bueno, yo viví con mis abuelos, entonces en casa se escuchaba mucho tango, se escuchaba jazz, se escuchaba bossa nova, y ahí yo escuchaba medio de costadito, y no me gustaba. Por supuesto que con los años uno se va amigando con algunos géneros, Claro. ¿no? Entonces, mirá lo que escuchaba el viejo, lo voy a estaba tan escuchar. mal. No estaba tan mal, claro. Por algo lo hacía. Y también Claro. más melancolía. También esos recuerdos. Mirá lo que Exacto, escuchaba papá, el abuelo. Mi viejo escuchaba buena música y como yo vivía con mis abuelos, mi viejo me pasaba a buscar los fines de semana. Sí. Y cuando volvíamos en silencio y él siempre ponía algo diferente, ponía el cassette en el auto y escuchábamos. Y cuando escuché música brasilera dije, wow, ¿qué es esto? Pero puso el disco de Get Gilberto, cantaba Joe Gilberto, cantaba Astro Gilberto, estaba Stan Getz, el piano Tom Jobim. Yo dije, ¿qué es esto? Y aparte me gustaba, pero me parecía que estaba mal hecho. Sí. Era tan sofisticado, pero la guitarra parecía como que estaba en otra velocidad con respecto a la voz y que no iba a caer en el compás, pero mágicamente caía. Yo, sin saber de música, me parecía como que eso no lo entendía, Claro. pero que estaba muy bien. Pero te llamaba la atención. Me llamaba mucho la atención. Y ahí te enganchó. Ahí captó tu atención. No, me enganchó y en la semana quise escuchar eso, no había manera. Claro, no había Spotify. No había Nada manera. de todas estas cosas que tenemos ahora. Yo cuando mi hijo me dice, pero vos conocías a una chica, ¿y cómo hacías? Y era en el momento, le tenía que sacar el teléfono en el momento, si no, No perdías. lo perdías, Claro. para siempre. Y bueno, con la música, ustedes tal vez son más chicos, pero les habrá pasado que estabas esperando un disco que llegara. Entonces Sí. ibas a la disquería y le decías, ¿ya llegó? No. La semana que viene puede ser que entre. Reservámelo, por favor. Reservámelo. Y bueno, y ahí fui comprando cassettes, después CDs y bueno, nada, después las plataformas. ¿Te acordás el primer cassette o CD que tuviste relacionado a la música brasileña? El disco de Get Gilberto. Lo gastaste, lo escuchaste Claro. 100 veces. Lo gasté. Rayado, totalmente rayado. Mal. No. Y siempre le encontraba algo diferente. Ujú. O sea, es como que ver una película todos los días y todos los días ves una escena diferente. Claro. Raro. Pero eso es lo que me pasaba. Me cautivaba, digo, pero siempre le encontraba algo. Y bueno, nada. Me puse a estudiar su manera de cantar, la de Joe Gilberto, que era una manera particular de cantar, y de tocar la guitarra, que todo junto era una cosa Joe Gilberto. Claro. No lo podía hacer nadie más. No lo podía hacer nadie más, pero inventó una manera de tocar la guitarra y de cantar que fue única. Y sacó a la luz todas esas composiciones de Tom Jobim y de Vinicius de Moraes, que Sí. se inmortalizaron después. Y cuando llegaste a Brasil, contanos un poquito de Brasil, porque obviamente la cultura argentina brasilera se parece en algunas cosas, Sí. pero es muy diferentes en otras. Sí. El día a día, porque vos fuiste allá a vivir. Si bien fuiste por placer para viajar, te tuviste que acostumbrar a una cultura de carioca, Sí. estamos hablando de Río de Janeiro, y otra en otros destinos en Brasil que viviste. Sí. Bueno, ya mismo en Río de Janeiro hay diferentes ritmos y diferente cultura. Ujú. No es lo mismo vivir en Copacabana que vivir en Ipanema o que vivir en Barra. Claro. Ya ahí ya tenés una división de clases, Sí. que imponen otro ritmo, otra manera de hablar y otra música incluso. Así que ya en Río de Janeiro me volví loco porque pasa todo en un segundo. Igual que en Buenos Aires, ¿no? Claro. Acá. Y los barrios son diferentes, no es lo mismo San Telmo que Palermo, que Exacto, Mataderos. exacto. ¿Y qué es lo primero que tocaste cuando llegaste allá? ¿Te acordás?
No, nada, no me quedé en silencio. Miraste, escuchaste. ¿Aprendiste? No. Sí, porque dije yo, no sé nada. Pero cuando agarraste la primera guitarra, Sí. cuando te animaste, dijiste, bueno, me sumo. Sí. ¿Te acordás que tocaste? ¿Lo podés tocar ahora? ¿Te Sí, claro. acordás? Sí. Te voy a tocar. Toque cuando quiera. Tipo Joao. Tim, 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 tim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que bem que passa, o doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Muy bueno. No sé, pero me transporta automáticamente a la playa de Ipanema, por supuesto, ¿no? La historia de esta canción, ¿no? Garota de Ipanema, un himno obviamente pero no solo para Brasil, de hecho, cuando empezamos a cranear un poco la idea del programa, obviamente siempre el himno de cada nación, de cada país, tiene que ver también no con, digamos, tanto a veces las reproducciones de hoy en día o el mundo digital, sino también con algo que tenga que ver, digamos, con su cultura. La historia de Garota de Ipanema es fantástica, calculo que habrás estado en el bar, Estuve en la el zona bar, de Río de Janeiro, sobre la playa, una cuadra de la playa, Sí. y la historia de Garota de Ipanema, de esta mujer, no sé si tenemos por ahí el tape, que se volvió famosa porque claramente era una chica de tan solo 17 años, una garota. Exactamente, que ahí estaban los creadores de esta musa, y su musa inspiradora que iba todos los días al bar y que, claro, empezaron a componer canciones. Después, hace un par de años, en el 2021, hablamos de esta canción desde 1962, la primera vez que se grabó. Cuando se crea la canción, obviamente, fue un éxito absoluto, pero años después se descubrió quién era efectivamente la Garota de Ipanema, que por acá tengo el nombre porque claramente no nos íbamos a acordar, pero que se volvió una celebrity. Claro. Hoy en día, de hecho, es increíble. Bueno, obviamente se transformó el modelo, una persona, digamos, muy, muy destacada de la cultura brasileña porque pasó a ser la persona, digamos, homenajeada en esta gran canción, ¿no? La tenemos el nombre. Estaba por ahí. Geló Piñeiro. A ver si la tenemos el video de cuando era joven, Sí. Geló Piñeiro, y cuando, obviamente, enamoró platónicamente a sus grandes creadores, a Tom Jobim y a Que hoy Vinicius. sería un escándalo. Hoy sería un 17 escándalo. años, Hoy sí. sería un Un escándalo, escándalo. exactamente. Pero bueno, ese bar que existe en Sí. Río de Janeiro y que hoy en día vos vas y está, digamos, todas las fotos de la época, de cuando ellos se sentaban a Está la mesa. Está la mesa Está la donde mesa. ellos se sentaban Sí. a crear. Hace un par de años, vuelvo a esto en el 2021, surge la historia de la nieta de justamente de Tom Jobim, que dice, bueno, en realidad no fue que la armaron ahí la letra, porque estaba un poco de decir, bueno, la armaron acá en esta mesa, toda la fábula, la historia. Bueno, esta sí, esta no es justamente. Eso sí, Bechi Zangalo nos adelantamos, pero bueno, Es la otra. anterior, la primera. Hay 1000 versiones Sí, de la 1000 Garota de versiones, Ipanema. sí. Frank Sinatra la cantó. Bueno, justamente un día recibe una llamada en el bar, Sí. y era Frank Sinatra. O sea, pues en ese momento no era que te llevaba una carta, o sea, Claro. un mail, Un no mail. había un representante, no, una llamada telefónica y era Frank Sinatra, que después se juntaron para hacer su propia versión.
Y otro dato de color muy interesante, junto a Yesterday, de los Beatles, es una de las canciones más versionadas en el mundo. Mira. Tiene tantas versiones que, bueno, obviamente está en distintos idiomas, porque The Girls from Ipanema es justamente la versión en inglés que la saltó a la fama y la hizo salir de la frontera de Brasil. ¿En español hay? Debe haber. Debe haber. ¿No? Sí, bueno, la chica de Ipanema, pero no sé, no sé quién la podría cantar, no sé. Seguramente alguien lo habrá si no, hecho. lo van a hacer en cualquier momento. Si no, la cantás acá. Claro. La traducimos, claro, en sí. vivo. lo ponemos a traducir y ya está. Pero bueno, que algunos oyentes, si encuentran la versión, que la manden. Que nos cuenten. Claro. Porque tiene que existir. Debe existir en muchos idiomas. Sí. Bueno, es Pero la segunda más. Es la segunda más versionada de la historia junto a Yesterday. Son esas canciones que también creo que tienen una conexión y una amplificación tan grande porque nace, digamos, de uno de los lugares turísticos más grandes del mundo, que es Río de Janeiro. Claro. Eso es una urbe de las más grandes, digamos, a nivel mundial junto a San Pablo. Y que también, obviamente, al tener tanto turismo, es una canción que se la llevan los turistas después para sus países. Bueno, y hablando de destinos turísticos, vos después de Río se fuiste al nordeste, a Salvador. Y ahora que me estoy acordando, el birimbao. Sí, birimbao. Sí, que es una especie de arpa. Sí. Con una calabaza. Con un cesto y se toca con una piedra, esa que es una sola cuerda. Claro, esto se toca, no sé si lo están viendo, no lo están viendo. Sí. Acá. Es como parece una caña de pescar o un arco Ponele, de flecha. sí, es como un arco, como un arpa De una sola cuerda. de una sola cuerda. Y que se toca con este palillo, digamos. Y se porque toca, viene con un palillo acá. Exacto. Y una campanita también tiene. Sí, y ellos tocan eso cuando hacen capoeira. Sí. Es raro. Yo lo vi en vivo, es raro como Es raro, tocan. yo he tratado de tocarlo y bueno, nada. Hay cosas que tenés que haber nacido allá, Sí. ¿no? Indudablemente. Lo tiene en la sangre. Y es innato mejor eso. escucharlo y verlo que tratar de hacerlo. Sí, disfrutarlo. Bueno, y cuando fuiste para Salvador, Sí. ¿qué diferencias encontraste con la cultura más carioca, más de Río de Janeiro? Bueno, eso es en Río de Janeiro tenés una cultura más citadina y ya en Salvador Bahía, si bien es una ciudad enorme, Sí. hay cultura más africana. Sí. Y hay cultura de candomblé, hay más África. Sí. Más África. Es muy intenso. Y otro paisaje, otro aire. Es muy difícil describirlo, ahora que me estoy dando cuenta. Sí. Pero, bueno, incluso la comida también. Sí. ¿En qué varía la comida? Bueno, te diría que el denominador común es la feijoada, Siempre. pero A claro, toda y hora, el claro. arroz. Te diría que de Jujuy para arriba es arroz, feijoada, cerveza. Sí. Todo el día. Porque empieza a hacer calor, ¿viste? Y si bien acá se toma cerveza, de repente ves gente que hace frío y está tomando una cerveza afuera, y decís, qué locura, ¿qué están haciendo? Pero qué rico. Pero sí, claro, pero es nuestra cultura, es así. Allá todo el tiempo están tomando una cervecita, pero está la coixinha, que es como una croqueta, puede ser de pescado, de cangrejo, de carne Sí. de cangrejo. También hay y frango, de De pollo. pollo. de pollo también, que va frito y está bueno, Sí. Bueno, tenés un poquito, una mezcla, porque sí, ahí también tenés una mixtura también con afrodescendientes. Es otra cosa. A ver, gran diferencia, el carnaval. Ahora que le estábamos viendo a Ibechi Zangalo. Exacto. Bueno, ¿no? el carnaval de Río, que es potentísimo y que va a toda la gente del mundo. ¿Fuiste? Sí. Estuve. ¿Te acordás de algo? No ¿Tenés recuerdo algún mucho. recuerdo? No No recuerdo el del mucho. hospital cuando te despertaste, sino el desfile. No, yo en realidad soy bastante tranquilo, soy más contemplativo. Sí. Y cuando veo un poco de lío me aparto. Por las dudas, te proteges. Sí, Río de Janeiro está bastante bien armado y en Bahía agarrate. Claro. En Bahía es en la calle. Con los camiones.
Claro, los tríos eléctricos, donde está Daniela Mercury, Ivete Sangalo y tantos otros que yo no me acuerdo, que son, Terra Samba en su momento. Claro, claro. Bueno, también el carnaval, que no es, o sea, si bien el más conocido del mundo es el de Río de Janeiro, que es una experiencia fabulosa. Sí. Con digamos, la samba enredo, que es esa música tan fascinante, digamos que es el lupeo constante de una canción que no dura más de 1 minuto y medio, que se lupea durante más o menos 45 minutos, que es lo que demora un desfile de una escuela, sí. De una escuela de samba. El carnaval es algo que se replica durante esos 3 días en cada uno de los puntos de Brasil. De hecho, ellos le llaman los blocos, que serían, digamos, los bloques, sí. Que hacen, digamos, tienen su comparsa y van, digamos, cantando sus canciones. Y en cada pueblo parece como una procesión, es increíble. A mí me tocó verlo en Cabo Frío, que es una ciudad relativamente pequeña, digamos, arriba de Río de Janeiro, y que parecía una procesión, o sea, era que iban todos caminando atrás de los tipos que iban adelante tocando. Claro. Sí. Y es un momento donde el país literalmente se paraliza. Uh-huh. Sí, es como que lo llevan tan en su, digamos, en su cultura, que el carnaval obviamente es el momento del año donde mayor ingresos por turismo tienen, donde se saturan los hoteles, donde obviamente están más caros, claro que sí. Pero que tiene, digamos, un movimiento, una afluencia de turismo y mismo de los internos que es increíble. Las playas explotan. Me tocó vivir la experiencia del post-carnaval, no hay nada. Vacío. Claro, es decir, ¿dónde está toda esta gente? Bueno, desaparece. Es como que Brasil, obviamente, al tener más de 200 millones de habitantes, es una locura de gente, pero hay mucha diferencia, digamos, de cuando hay carnaval y cuando no. Se frena el país. Es terrible. Y en Salvador, hablando de música también, porque estamos hablando justo de Ivete Sangalo, de Daniela Mercury, ¿tenés algún tema más del nordeste de Brasil que tengas, así que decís, esta canción, esta música, esta melodía me teletransporta allá, como, no sé, como Garota de Ipanema a Río? Un trío eléctrico es toda una banda que hace una música nordestina diferente, difícil. Puedo apenas mencionarla con la guitarra y tratar de hacer algo parecido. Lo juegue acá juegue, es para jugar, para... Antes que eso, quiero contarles que cada bloco, cada comparsa, tiene un mensaje diferente. Uh-huh. O sea, el baile y la carroza, que no sé cómo se llama. El carro eléctrico. Ponele, sí. Ponele. Vamos a ponerle. Tiene una temática. Hablan de justicia social, o hablan de esto, o hablan de lo otro, hablan de la paz. O sea que por más que la canción sea simple y cortita tipo loop, tiene un mensaje muy fuerte. Y cada comparsa elige una temática que a veces no está tan bien la coreografía o el carro, pero el mensaje es tan fuerte que puede llegar a ganar. Claro. Eso es interesante. Bueno, esta canción habla... A ver si... Este hombre dice que él pasó por muchas cosas en su vida en materia de hábitat. Vivió en muchos lugares porque confiesa que es de origen muy pobre, uh-huh. Pero que ha pasado por todo eso y que está orgulloso porque ha podido sortear todas esas vicisitudes y que la vida tiene que seguir rodando, algo así. Pero nada, voy a mencionarla un poquito. Lo que vos quieras. Fíjate que es otro ritmo este. Sí, más acelerado. Porque yo estaba haciendo esto. Mucho más tranquilo. Claro. Mucho más abajo. Entonces, ¿qué pasa acá? La bossa nova te invita a escucharla, a acercarte. Y la música nordestina te llama de lejos, por los tambores, y te llama. Sí. Eu já passei por quase tudo nesta vida, em matéria de guarida, pero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu,
deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Oh, qué hermoso. Estoy en Brasil en este momento. Es divino. ¿Viste? Te lleva. Bueno, lo anterior, el ritmo anterior también, viste que tiene como esa conexión, la bossa nova, como que te lleva a la playa también. Esto ya te aleja un poquito. Te aleja un poquito del mar. Como dirían los Pero también tiene brasileños, como esa lógica, digamos, geográfica también, ¿no? Sí, claro. Como hablábamos fuera del programa, Sí. Brasil tiene 4 usos horarios y tiene diferentes ritmos, como los tenemos nosotros también. Claro. Tenés la chacarera, tenés la samba, el samba en Brasil, el samba. acá, S y Z. Y en Brasil tenés el contenido, por ejemplo, de la bossa nova, que te está hablando del amor, de la playa, del paisaje, del aire, y la música nordestina, o el sertanejo, por ejemplo, que es como, vamos a hablar, como si fuese una música country brasilera, te habla más de la vida rural. Claro. Que eso sí, no, la verdad que no sabría cómo tocarlo. Como el country norteamericano. Claro. Y también tenés New Country. Tenés el country de Estados Unidos, tenés el New Country, que es como más pop melódico, pero sigue siendo country. Y allá también tenés el sertanejo y tenés el New Sertanejo, que es el nuevo sertanejo. Hablamos de música, hablábamos de comidas, nos está faltando una de las pasiones más grandes, el fútbol. ¿Qué onda con el fútbol? La pica Argentina-Brasil. No se habla de eso. ¿Cómo que no se habla de eso? Es muy difícil. ¿Cómo llevas esa situación? Porque Lo me imagino viven que como el tema nosotros. salía, o sea, Bueno, vas sí. a la playa, están jugando, es algo, digamos, tan, digamos, que lo tienen arraigado que vas a cualquier lado y están jugando a la pelota, digo. Tiene esa costumbre también el brasileño. Sí, tiene una manera de descansarte, de gastarte, que no es la nuestra. Ok. Que la nuestra es un poquito más Picantona. intensa. Sí, ¿Ah, sí? picantona. Sí, sí. Ah, mira. Sí, ¿vos de dónde? Soy argentino. Ah, argentino. Ah, te duele la boca, ¿no? Porque justo habían perdido, Boca Ok. había perdido con... Aclarémoslo, por favor. Claro, sí, había perdido con Cruzeiro, no sé quién es. No me acuerdo, pero sí, nos había dolido O sea, no bastante. extienden tanto, digamos, la chicana, o sea, lo dejan ahí. Te lo hace Sí, sentir. Pero está presente el tema, ¿eh? Me buscó. Entonces yo le digo, sí, pero yo no me acuerdo muy bien. Le digo, ¿quién es el campeón del mundo ahora? Pues, Hace rato pero que no pasa. ¿cuántas copas tienen ustedes? Nosotros tenemos 5. Mirá vos. Pero bueno, todo en buen plan, Sí, claro. en reírse y en divertirse. Es un país vecino, ¿no? Sí. Pero bueno, con el fútbol, el argentino es muy apasionado y el brasileño también. Me tocó ahora que fui a Bariloche, una escapadita, y jugaba Brasil con Noruega. Sí, Y en el perdieron Mundial. re mal, pobres. Y yo estaba en un hotel y estaba lleno de brasileños mirando el partido y lloraban. Y yo, bueno. Tristeza no time fin, ¿no? Sí, claro. Estaba así a pleno con la tristeza. Y bueno, nada. Dije, bueno, amigos, no importa, nosotros vamos a hacer justicia. Claro, hasta la final. sí, Nos vamos a sí. vengar. Seguro que alentaban por Argentina, desde ya. Sí, claro. Seguramente. Seguramente. que sí, como sí. nosotros por ellos. Seguramente. Y bueno, pero siempre está esa cosita, pues en un momento me dicen, pues es argentino. ¿Y quién querés que gane? Le digo, no, quiero que gane Brasil. Siempre. Mirá si nos toca Noruega. Nos mata. O sea, la camiseta Ustedes de le Haaland que ganamos tengo seguro. acá es. O sea, está la pica. Siempre. Está de este lado y del otro. Siempre. Está Pero bien. en buen plan y para divertirse, qué sé yo. Digo, era en un hotel, eran familias. Estaba todo tranquilo, bien, controlado, claro. un ambiente controlado Sí, era. no era en Copacabana. En un barcito ahí con metido. 5 cervezas encima. No. Que hay ahí- jugás de visitante totalmente. Diego, al que nos está mirando o escuchando la radio y quizás no conoce Brasil, ¿por qué debería ir a Brasil? Bueno, primero las playas son increíbles. Ujú. Digo para nosotros los argentinos que nos llama la atención el agua transparente. Sí. O que está un poquito más cálida, ¿no? El Claro, agua. que no te morí de frío. Claro. Básicamente es eso. Ya Claro. con eso para nosotros es un montón. Pero ponele, te vas a Cabo Frío, te vas a, Sí. a Real du Cabo. Sí. Estás en zona, ¿no? Ujú, al lado. Te metes en el agua y el agua está fría.
Pero, qué sé yo. Pero es transparente. Está transparente. La última te imaginas que Pero está no es caliente. marrón. Claro. Te mirás los pies, está bueno. Es alguna tortuga. Nada. Pero culturalmente, ¿qué se encuentra el que va por primera vez a Brasil? ¿Cuál es el choque cultural? Es decir, estos son diferentes, ¿cómo te vas a sentir? Desde tu experiencia, obviamente, ¿no? No, primero la idiosincrasia, ellos son amorosos, con los argentinos, con todos en realidad. Son mucho más sanos. No quiero decir que nosotros no somos sanos, porque estoy hablando del porteño. El porteño no es el argentino tipo en una Claro. de esas, ¿no? Cuando nos asocian con el vivo, con el... Es el porteño. Ese es el porteño. Es el porteño. El Homo Argentum. Es el porteño. El Homo Argentum. Pero en Catamarca es otra cosa, en Chubut es otra cosa, en Salta es otra cosa. ¿El porteño es más parecido al paulista? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, decididamente. El porteño es como el paulista o como en Italia el fiorentino, Claro. que habla el idioma nativo. O el original. El que se siente más original. El que se siente más original. Pero también son, digamos, vicios de las grandes ciudades también, ¿no? Digo, o sea, eso se nota mucho. Y, por ejemplo, digamos, en el caso de Brasil, digamos, una población muy profundamente, digamos, religiosa también. Digo, lo que es la influencia del catolicismo, y bueno, hace muchos años también lo que es, digamos, la parte, digamos, protestante, digamos, evangelista, también tiene, digamos, una presencia muy fuerte desde todo punto de vista, hasta incluso en los medios, hasta incluso en la política, en muchos ámbitos de la sociedad. Sí, definitivamente. ¿Por qué tendría que ir a Brasil? Bueno, desde la comida hasta el paisaje, hasta las playas y su gente hermosa. Y la música, para el que cree que es todo parecido, porque el otro día hablaba con un amigo y me dice, yo no te voy a ver, porque la música brasileña es todo igual. Digo, no, pero vení, porque Claro. En una de esas pasa algo. Encontrás diferencias. Claro. Y vino, y no le pasó nada. Bueno, también es eso. Puede pasar. No le pasó nada, pero me invitó a comer, la pasamos bien. Listo, lo más importante. ¿Y a dónde te fue a ver? ¿O a dónde te pueden ir a ver también? Bueno, me pueden ir a ver a Vivo, bueno, ahora tocamos Justo, mirá. en Jaguayer. Y que lo hubiésemos pensado, ¿no? Está todo calculado. Bueno, nada, en Vivo o en Jaguayer son mis segundas casas. Ahí Bien. siempre estamos tocando todo el tiempo. En este momento, bueno, el sábado presentamos el disco Get Gilberto en Jaguayer, que es el Hotel Meliá, en la calle Posadas, que no me acuerdo Sí. ahora. Ahí en Retiro. En Retiro, sí, Bien. a las 20 horas. Y está bueno porque es un club de jazz adentro del hotel, que la gente cree que en una de esas tenés que ser del hotel para ir, Claro. pero no. Sacas la entrada por Passline Ujú. o mismo en el hotel y vas a ver un show muy lindo donde recreamos ese ambiente intimista de la bossa. Mirá qué lindo. Bueno, súper recomendable. ¿Qué días? Bueno, ahora vamos a estar el sábado y no me acuerdo las fechas, pero las voy a buscar ¿Pero ahora. dónde los pueden buscar si no? No, bueno, Diego Mastrostefano, mi Instagram, Sí. ahí están todas las fechas. Vamos a estar en Vivo, vamos a estar en Jaguayer, en Desafinado y en otros lugares más que no recuerdo. Bueno, pero lo pueden ver en tu Instagram directamente. Ahí están todas las fechas. Ahí nos van a ver, sí. Muy bien. ¿Querés despedirte con alguna cancioncita? Porque ya son menos 10. Ya estamos. Ya nos quedan 10 minutos nada más. ¿Querés A ver. tocar algo más? Te puse en compromiso, así siempre. No pasa nada. Si no, toca Garota de Ipanema de nuevo. Ya está. No. Aceleras un poco. Otra versión. Otra versión. Te toco un tema del disco que presentamos. Por favor. Un disco que inmortalizado ya está. O sea, nosotros lo estamos recreando nada más, ¿no? Tá fazendo o ano inteiro, amor, que nosso lar desmoronou. Meus
sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Pra machucar meu coração. Tá fazendo o ano inteiro, amor, que nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Pra machucar meu coração. Excelente, qué lindo viaje que nos pegamos, ¿eh? Gracias, chicos. Próximo tenemos que poner velas. Sí, una feijoada. Una feijoada. Por favor, Qué una lindo. espirituosa, algo. Sí, Claro, algo te que lo ponga un pido. poquito. Qué lindo. Bueno, eso mismo van a encontrar cada vez que lo vayan a ver a Diego. Sí. Divino, te relaja, ¿no? Te relaja y yo siempre trato de contextualizar los temas porque yo los veo, ¿viste? Laburaste todo el día y tu mujer te dice, ¿qué haces con las pantuflas? No. ¿También te pasa? Claro, sí. Qué raro. No, me voy a empijamar. No, si sacamos la entrada para verlo a Diego, que vamos a ver cosa nueva. Y ahí se soluciona todo. ¿Cómo que es hoy? Sí, es hoy. Entonces vos vas y dices, bueno, me voy a comer un garrón. Y entonces vas y lo ves con el teléfono, qué sé yo. Pero empiezan a pasar cosas y la gente se recontraengancha. El Bien. show está bueno. Está bien, lo llegas directo. Sí. Está bueno. Bueno, como la gente también se enganchó en nuestro chat. Porque buenísimo. hay muchos mensajes que le encanta el programa. Brasil, alegría. Qué placer, qué linda música. Hay muchas versiones, dicen, de Garota de Ipanema en español. Ajá. Jarabe de Palo tiene una versión. Mirá. Es verdad. Vamos a escucharla. Ahora Español. cuando Buena nos data, vayamos vamos a Español. escuchar esa versión. Bien. Elida nos cuenta eso. Marta también nos dice. Joaquín, Natalia y Felipe también nos mandan saludos. Qué lindo programa para todos. Qué lindo. Qué bien que suena. No, un montón de Por acá mensajes. nos pedían Samba de Raíz de Coselio, que lo tocara. Bueno, llegamos tarde al pedido. Sí, tenemos a una mini fan que nos ve. Viene apenas Mirá de qué tamaño. linda. Dice que Pobrecita. quiere ir a verte. No sé, es menor, no sé si puede llegar. Puede. Vamos, Pero bueno, le tocamos vamos a una- regalar 2 entradas. Bueno, listo. Esa, Ella es menor, así mirá. que no ocupa espacio. Me la jugué. Se llevamos. jugó 2 entradas. ¿Escuchaste, Ana Laura? Listo. 2 entradas. 2 entradas. Va. Claro. Y los alfajores. Pero vamos a lo importante de las entradas, por supuesto. Sí. Tienen que hacer algo los oyentes. ¿Querés que te sigan a vos, que te arroben? Te escuché en 195. Tienen que decir que escucharon en 195. Bien. Una pareja es la única que puedo invitar. Está bien, está perfecto. Y tienen En 2 tus entradas. redes. Sí. En tus redes. Arroba. Diego y la música, me seguís, me decís que escuchaste el programa y te dejamos 2 entradas para este sábado. Y Ahí está. listo. Hermoso. Y ahora sí, por supuesto, agradecemos los alfajores que nos trajiste. Un presente, nos trajo nada más. música, nos trajo alfajores, nos trajo anécdotas. Estamos trayendo invitados con Que regalos. vuelva. Esto, El no hay jueves que bajar la vara. El jueves que viene hablamos de vuelta a Brasil. Sí. O de otro país que haya de otro sido país. Italia. Pero sí, no. Con este apellido. Varios Italia. capítulos podemos. Bueno, ¿tiene algo más para cerrar el programa? Bien, por acá tenía para mandarle un saludo a Sole que nos está mirando también, a Tomás que es un fan, otro también argento que es fanático de la música brasileña, nunca entendimos por qué, es una persona que todos los días pone las mismas canciones de Menos Mais, que es otra banda, aprovechamos también para Sí. hablar un poquito de música actual, que es una de las bandas locales
que ha emergido y que ha pegado muchísima fuerza. De hecho, hacen los churrasquiños, que se llaman, que es como una especie de convocatoria, que aparece el cantante que siempre anda con una remera de Ronaldo y Ronaldinho, es excelente, búsquenla porque es espectacular, y junta a la gente en distintos lugares y empieza, digamos, a hacer, digamos, los sets, las presentaciones en vivo. Me encanta. Es una locura. Sí, es hoy en día un poco la música que se escucha, digamos, en Brasil, un poco también hablando de lo que fue la historia, ¿no? Porque hablamos de Garota de Ipanema, ¿cuánta gente nos quedó atrás? O sea, Caetano Veloso, Samba Enredo, rock como Skanky, por ejemplo, también, o Daniela Mercury, esa Rita Lee, exacto. Muchísimos, digamos, músicos, Daniela Mercury, bueno, y Bechi Zangalo, distintos artistas y también bandas que han, digamos, emergido. Bueno, Pantera, por ejemplo, digamos, yendo no al metal. O sea, amo Pantera. Existe, digamos, una diversidad musical desde lo más oscuro y extremo del heavy metal hasta, digamos, la bossa nova que nos relaja y nos lleva a la playa. Es que también nos fuimos todo para el litoral, nos olvidamos toda la parte interna de Brasil, que debe ser... Hablamos sertanejo un poquito, pero... Por eso, pero debe ser una locura, porque Brasil llega hasta Perú. Otro programa de música brasileña. Otro programa. Claro. Programa. Bueno, Diego Mastrostefano, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Un placer. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias a vos. Cerramos la entrevista y agradecemos, por supuesto, a OMG Travel. Viajar es mucho más que elegir un destino. En OMG Travel estamos para aconsejarte y acompañarte en cada paso de tu viaje. Encontranos en Instagram como @omgtravel.ar y empecemos a crear tu próxima historia. Cada capítulo nos lleva a volar sobre una nueva cultura, una forma de vida, su música, sus costumbres. 195. Descubrí el mundo en un solo programa. Vamos cerrando ahora sí nuestro programa. ¿Alguno sabe, tiene idea de cuántos programas vamos? Vamos, 7. Este es el séptimo de Este es el séptimo, entonces nos quedan 187. A partir del próximo 187 destinos por recorrer, ya que hacemos un destino por capítulo. Sí. Como un dato que quiero corregir era Sepultura, no Pantera. Sepultura, tiene razón. Claro, sí, ya me había ido al oscuro del oscuro, pero claro. Pero no tan oscuro. No tan oscuro, pero bueno, tiene su parte metalera y el furcio que lo corregimos. Aprovecho también para mandarle saludos a Fede, que nos manda un mensaje, nos está mirando, y gente que también está escribiendo para poder participar del concurso. Sí, eso. Lean, ¿tenés ahí la plaquita para el del concurso? Que no se olviden de participar del concurso, para Tomás Jofré, del concurso de las entradas que recién dijo Diego en sus redes. Hay un montón de regalos y de premios, así que aprovechen. Bien, ahí está la placa, entonces, concurso. La encuentran en @195 Sonidos del Mundo, mientras Hernán tira su celular. Participen, arroben a la persona con quien quieran ir. Pueden arrobar un montón de personas. Ahí están las indicaciones. Tienen que seguirnos, la gente también. Y para participar se sortea el 15 de septiembre. Tienen tiempo. Tienen tiempo, pero hay que hacerlo. Vamos, no se duerman. Cuanto más gente arroben y participen, más chance tienen de ganar. ¿Y qué se llevan? La degustación de gin. La degustación de gin, van a almorzar y después a pasar el día. A pasar el día, a comer rico, a disfrutar. Para la primavera encima. Claro. Para el comienzo de la primavera, porque si nosotros tenemos el 15 de septiembre, ya para el día del estudiante, para el día de la primavera ya pueden estar ahí. Y puedes quedar como un genio, decir, mira, esto te lo regalo, esto lo pagué yo y no, listo. Bueno, arriba. Cerramos este programa de hoy, en el día de la radio. Sí, señor. Un placer enorme, Hernán Contreras Rabecki, haber compartido aire, éter con usted en este día tan especial. Esta bossa nova que nos quedó acá en el ambiente. El próximo Unplugged ponemos unas velas, traemos tragos. Somos algo más chill también. Laura, Sergio. Gracias, Nico Duarte. Gracias a vos por estar siempre. Roberto Pena en los controles, muchísimas gracias. Leandro Quiroga en la operación técnica, siempre quise decir eso. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos encontramos el jueves que viene a las 7 de la tarde. Chau. Esto fue 195. Un viaje sin pasaporte en búsqueda de conocer el mundo. Conducción, Nico Duarte y Hernán Contreras. Producción e idea original, Ana Laura Sergio. 195. Un país menos por descubrir.